El análisis de los problemas va a permitir identificar las principales causas de este problema grande. Estas principales causas de los problemas grandes van a servir para poder establecer los objetivos específicos de un plan. Aquí vemos un ejemplo. Un problema central en este ejemplo es el difícil acceso a los servicios de salud materno-infantil. Este es uno de los principales problemas identificados en este ejemplo. Entonces, este problema central, convertido en positivo o redactado de manera positiva, se convierte en el objetivo general. Como problema es el difícil acceso a los servicios. Como objetivo es mejorar el acceso a los servicios. Entonces, este problema central, como les decía, sirve para poder establecer el objetivo general. Solo tengo que modificar la redacción en una redacción de manera positiva. Y este problema central tenía dos causas principales: la baja cobertura de los servicios de salud materno-infantil y la presencia de barreras socioculturales. Estos dos problemas son las principales causas de este problema central. Estas causas principales de este problema central, redactándolo igual de manera positiva, se van a convertir en los objetivos específicos. Aquí tengo baja cobertura de los servicios de salud. Como objetivo específico será incrementar la cobertura de los servicios de salud. Aquí tengo presencia de barreras socioculturales. Como objetivo, eliminar o reducir las barreras socioculturales. Entonces, en el planeamiento operativo, insisto, primero se identifica el problema central, se hace el análisis de este problema para poder identificar las causas de este problema central. El problema central es el objetivo general. Las causas de este problema central vendrían a ser los objetivos específicos. Es lo mismo el objetivo general con los dos objetivos específicos. Tenemos que establecer también las metas del plan operativo. La meta no es otra cosa que la expresión cuantificable de los objetivos. Ojo que las metas no son los objetivos, ¿eh? Las metas nos dicen cuántas actividades debemos hacer para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y aquí algunos ejemplos de metas. Este es el objetivo: mejorar el acceso a los servicios de salud. Y como meta, la meta es que el 50% de la población acceda a los servicios materno-infantiles. De la misma manera, cuantificamos el objetivo específico. Incrementar la cobertura de los servicios es el objetivo específico. La meta es incrementar en un 30% la cobertura de atención materno-infantil. El objetivo es eliminar o reducir barreras socioculturales. La meta es 10% de incremento de atención de nuevos pacientes. Y el quinto paso dentro del plan operativo es la programación de las actividades. Las actividades son las acciones que realiza el gerente orientadas al logro de un objetivo, ¿no? Por ejemplo, el objetivo era incrementar la participación de mercado en un 30% en los próximos 5 años. ¿Qué actividades debo de realizar para poder lograr este objetivo? Reducir los precios de las tarifas, control y reducción de costos y ampliar la gama de servicios. Si yo ejecuto estas 3 actividades, voy a lograr el objetivo que me he propuesto. Hay que identificar también los recursos necesarios para poder realizar estas actividades. Hay que identificarlos y asignarlos eficientemente para la obtención de los logros, usando el presupuesto como una técnica de planificación.
Ok, hemos visto planificación estratégica, hemos visto planificación operativa. La planificación estratégica y la planificación operativa, elaborar estos planes es una de las 4 funciones de la gerencia que les había mencionado, que es la función de planeamiento. Las otras funciones, ¿cuáles son? Organización, dirección y control. Entonces vamos a ver en qué consiste la otra gran función que es muy importante, que es la función de control. Para poder cumplir con esta función de control, hay varias actividades que se tienen que realizar. Las 2 principales son las actividades de monitoreo y la actividad de supervisión. ¿Qué cosa es el monitoreo? El monitoreo es un proceso técnico-administrativo que se realiza fundamental, ojo, sobre actividades claves. Entonces, el monitoreo no se hace a las personas, el monitoreo se hace a las actividades claves. Actividades claves de corto plazo y de poca predictividad en sus resultados, lo que crea una necesidad de una observación continua para la adecuada toma de decisiones. Entonces, 2 claves en el monitoreo. Primero, que se realiza actividades. Y segundo, el monitoreo es continuo. La supervisión. La supervisión, a diferencia del monitoreo, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como es un proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente se tiene que realizar a las personas. La supervisión no es punitiva, como usualmente se hace. En la supervisión, el supervisado y el supervisor deben de tener o deben de mantenerse al mismo nivel. O sea, no debe ser, bueno, yo como supervisor, yo soy el que sé más, yo soy el que manda, yo soy el que ordeno. No. Supervisor y supervisado deben mantenerse al mismo nivel. La otra actividad que se utiliza para hacer el control es la evaluación, ¿no? Y dentro de esta evaluación también hay múltiples maneras de hacer evaluación. Nosotros vamos a tocar específicamente una de las tantas formas de hacer evaluación que lo vamos a ver más adelante. Y la otra actividad que se realiza para cumplir con esta función de control es la auditoría. Son las 4 actividades claves para cumplir con la función de control: monitoreo, supervisión, evaluación y auditorías. Algunos consideran como una 5ª actividad dentro de esta función de control la fiscalización. Ok, vamos a ver ahora preguntas que han venido en exámenes anteriores relacionados al tema, a esta primera parte que hemos revisado. Pregunta: en la planificación estratégica de un establecimiento de salud, ¿la visión se define como? ¿Qué cosa era la visión? La D, ¿no? La imagen que aspira como entidad de salud ante la sociedad. Es la imagen, es el sueño, es lo que queremos ser a mediano o a largo plazo. Entonces la respuesta es la D. ¿Cuál es el concepto que caracteriza mejor el proceso de gerencia estratégica en salud? Buena dirección preocupada por la organización, el hacer bien las cosas, eficientista basado solo en la productividad, adaptarse a situaciones cambiantes o supervisión de tipo funcional. Planificación estratégica es igual a adaptarse a situaciones cambiantes. La respuesta es la D. ¿Qué se desarrolla en la administración de un establecimiento nivel 1 al relacionar las actividades de sus diversas unidades para alcanzar las metas propuestas? Organización, negociación, motivación, planificación o coordinación.
De las 5 alternativas, ¿cuál no es una función de la gerencia? ¿Cuál no es función? ¿Negociación es una función? No. ¿Motivación? Tampoco. ¿Coordinación? Tampoco. Entonces solo hay dos alternativas, ¿no? Organización o planificación. ¿Por qué la organización? Ajá. Pero la pregunta dice, relacionar las actividades de sus diversas unidades para alcanzar metas propuestas. ¿Con qué se relaciona más? Con planificación, ¿no es cierto? Con planificación. Entonces, en la planificación yo les había comentado que cada unidad, cada área, cada servicio elabora su plan. ¿Ok? Y luego recopilamos todos esos planes para poder elaborar un solo plan, que es el plan operativo institucional. Entonces, en esta pregunta, conociendo nada más cuáles son las funciones, de manera general, las funciones de la gerencia, descartan tres alternativas, ¿no? Negociación, motivación y coordinación. Solo se quedarían con dos. En el puesto de salud de Yuramarca ha sido designado un médico. El personal anterior era técnico. El médico necesita desarrollar sus funciones gerenciales. ¿Cuál sería la primera actividad a realizar? Desarrollar programas educativos para la población, elaborar un plan de salud y analizar la situación de salud a través de este plan. Es al revés, ¿no es cierto? Primero es el análisis de situación. Realizar un diagnóstico de las enfermedades más frecuentes, solicitar más personal porque con el que cuenta no es suficiente, o elaborar el análisis de la situación de salud local. La respuesta es la E, ¿no? O sea, lo primero que van a hacer ustedes cuando lleguen a su establecimiento es su ASIS. Si no está hecho, lo tienen que realizar. La elaboración del plan operativo de un establecimiento de salud tiene como una de sus características que la misión expresa lo que queremos, lo que seremos en el futuro. Pregunte, ¿plan operativo tiene misión? ¿Plan operativo tiene misión? No. ¿Tiene visión? Tampoco. Entonces, el plan operativo no tiene visión ni misión porque es un plan operativo de corto plazo, es un solo año. Sí puede tomar prestado, y tiene que ser así, la visión y la misión del plan estratégico, porque el plan operativo es un plan operativo de un año que va a contribuir a lograr la visión del plan estratégico. Entonces, si un plan estratégico es para 5 años, yo tengo que tener 5 planes operativos, uno para cada año. Y en cada año yo voy a lograr ciertos objetivos, ciertas metas que me voy a proponer. Hasta que en el último plan, el plan del quinto año, voy a lograr lo que me había propuesto en el plan estratégico. B. Promueve la participación del equipo de gestión solamente. ¿Verdadero o falso? Falso. Les he mencionado que tienen que participar todos. ¿Se programa actividades a lo largo de un año? Sí. Verdadero. Las fortalezas parten del entorno. Las fortalezas interno. Busca plantear problemas de la oferta para resolverlos operativamente. No tiene nada que ver con el plan operativo, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la C, ¿no?
En la planificación en salud, una de las acciones a realizar durante la etapa de programación es definición de actividades, ¿sí o no? Puede ser. Descripción de la población, no. Administración de las acciones y recursos, en la etapa de programación. D, discusión sobre las posibilidades y planes. Y E, jerarquización de los problemas. ¿Cuáles? Durante la etapa de programación se definen actividades y ¿qué más? Recursos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema con la clave, que aquí han puesto la E. Sí. Pero la E no es la respuesta correcta, ¿no? Porque están hablando de la etapa de programación. En la etapa de programación, lo que tiene que hacerse es definirse actividades. Actividades, recursos humanos y financieros. El Centro de Salud San Francisco fue creado por influencia política y está ubicado en una urbanización residencial, a 3 cuadras del Centro de Salud de San Antonio. Tiene una baja productividad por escasa demanda. El rendimiento de horas médico es bajo, los recursos materiales están almacenados. ¿A qué función de la administración le corresponden estos problemas? Primero, ¿es planificación? No, no tiene nada que ver con planificación. ¿Es organización? Tampoco. ¿Es dirección? ¿Es un problema de dirección? ¿O es un problema de control? Es un problema de control. ¿Por qué de control? ¿Cómo se enteran ustedes de todos esos problemas? ¿Qué tienen que hacer? Encuesta, supervisión, observación directa, etc. Eso es función de control. En la planificación estratégica, el análisis interno se realiza mediante la identificación de fortalezas y debilidades. En el análisis situacional de salud de un establecimiento, se encuentra que su comunidad de referencia carece de agua potable. El año anterior se presentaron 40 casos de cólera con 8 fallecidos. Y el establecimiento no tiene protocolos de atención. Según el análisis FODA institucional, la situación mencionada corresponde a la de seguros. A ver, vamos a analizar el problema. Este es el primer dato que nos dan, ¿no? La comunidad no tiene agua potable. ¿Eso es un factor interno o es un factor externo? Externo. ¿Depende del establecimiento de salud? No depende del establecimiento de salud. Depende de otro sector. Por lo tanto, y además, ¿es positivo o es negativo? Negativo. ¿Qué cosa es? ¿Oportunidad o amenaza? Amenaza. ¿Cuál es el segundo dato que nos dan? El establecimiento no tiene protocolos de atención. Ese es el segundo problema que nos dan, o el segundo dato. Ojo que esto de aquí sirve solamente como antecedente a estos 40 casos de cólera con 8 fallecidas, como antecedente el año anterior. Pero el problema es que el establecimiento no tiene protocolos de atención. El no tener protocolos de atención, ¿es externo o interno? Interno. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, es una debilidad. La respuesta es la D, ¿no? Amenazas y debilidades. La supervisión en salud es una actividad fundamentalmente de naturaleza punitiva, capacitadora, conductora, controladora o fiscalizadora. La B, ¿no? Capacitadora. ¿Cuál es la utilidad de la supervisión? Primero, capacitar para mejorar el desempeño. O sea, la supervisión no es para decirte las cosas malas que estás haciendo, sino es para capacitarte, para mejorar el desempeño del personal. Segundo, sirve para motivar al trabajador. No es para desmotivarlo, sino todo lo contrario, para motivarlo. Sirve para mejorar la calidad técnica y la satisfacción del usuario, para retroalimentar al equipo de trabajo el proceso de ejecución de las actividades y para reorientar a tiempo la ejecución de actividades en el caso que fuera necesario. Entonces, por ningún lado figura de que es punitiva o es fiscalizadora o controladora. La supervisión es capacitadora. Ok, pasamos al siguiente tema, que es evaluación de programas. Evaluación de programas. Les había comentado que ustedes de todas maneras van a participar en la evaluación de los programas cuando vayan a hacer su CERUM. Y para hacer la evaluación de programas hay diferentes metodologías.
La más utilizada es la evaluación sistémica. Y las preguntas que vienen en el examen, todas están relacionadas a evaluación sistémica. Así que no vamos a tocar otras metodologías. La evaluación de programas es hacer una estimación de juicios de valor sobre diversos aspectos del programa. Objetivos, recursos, participación de los actores, etc. ¿Cuál es la finalidad de hacer la evaluación? La finalidad de toda evaluación es tomar una decisión. O sea, si hacemos una evaluación y al final no tomamos una decisión, es una evaluación que no está completa. La evaluación se hace para tomar una decisión. ¿Qué decisiones podemos tomar? Continuamos con el programa, modificamos o eliminamos actividades del programa, etc. Y la evaluación lo puede realizar un evaluador externo o un evaluador interno. Los tipos de evaluación. Hay 3 tipos de evaluación. La evaluación ex ante se realiza, como su nombre lo dice, antes de que se inicie el programa. ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación ex ante? Determinar si es necesario o no implementar el programa. Y segundo, en el caso que sea necesario implementar el programa, hay que determinar qué actividades se debe implementar. Son las 2 finalidades de la evaluación ex ante. La evaluación durante se realiza en programas en los cuales ya se están ejecutando. Y su finalidad es decidir si se debe continuar o no. Y 2, si es necesario o no hacer modificaciones. Y la evaluación ex post se realiza al finalizar un programa. De estos 3 tipos de evaluación, ¿en cuál van a estar ustedes inmersos en sus establecimientos de salud? En este tipo de evaluación, ¿no? La evaluación durante. No va a ser ex ante porque los programas ya están ejecutándose y tampoco va a ser ex post porque los programas van a continuar muchos años más. Para poder evaluar un programa necesitamos identificar indicadores que me permitan decir si el programa está por buen camino o por mal camino. ¿Qué cosa es un indicador? Un indicador es una característica que se puede medir y que ayuda a describir una situación existente. Permite hacer comparaciones y permite medir cambios en el tiempo. Entonces, un indicador es una característica que es cuantificable. ¿Cuáles son las características de un indicador? La primera característica es que debe ser un indicador válido. ¿Qué significa que sea válido? Que tiene que medir lo que se debe medir. La segunda característica es que sea objetivo o que sea confiable. ¿Qué significa que sea objetivo o que sea confiable? Significa que ese indicador, si otras personas realizan la medición de ese indicador, siempre van a encontrar el mismo resultado. La confiabilidad está relacionada con la repetibilidad. Siempre se encuentra el mismo resultado. La tercera característica es que sea sensible. Es decir, si hay cambios en la situación de la actividad, del fenómeno, etcétera, que estamos midiendo, si sufre un cambio, ese cambio debe reflejarse en el indicador que estamos utilizando. Y cuarto, tiene que ser específico. Si los cambios son producidos por la situación o fenómeno que se está evaluando. Es decir, que tiene que ser modificado solo por los fenómenos que nosotros estamos midiendo o evaluando. Son las cuatro características que debe tener un indicador. Debe ser válido, debe ser objetivo, debe ser sensible y debe ser específico. Como les decía, ustedes van a participar en la evaluación durante, ¿no? Y en esta evaluación durante, la metodología más utilizada es la evaluación sistémica. ¿En qué consiste la evaluación sistémica? En establecer en un programa cuál es la estructura del programa, cuáles son sus procesos, cuáles son sus resultados y cuál es el impacto. ¿Qué indicadores se utiliza para cada uno de estos ítems? Para evaluar estructura hay que determinar accesibilidad y disponibilidad como indicadores. Para procesos, número de actividades, productividad, rendimiento, uso, utilización, calidad. Para indicadores de resultados, cobertura, eficacia y eficiencia. Y para indicadores de impacto, todas las tasas y la efectividad.
Entonces, es necesario que ustedes se aprendan este esquema, porque solo memorizando este esquema, ustedes fácilmente van a poder diferenciar alternativas o descartar alternativas en las preguntas que le pueden venir en el examen. Indicadores de estructura, siempre hay que tener presente en mente cuáles son los indicadores de estructuras: accesibilidad y disponibilidad. Indicadores de proceso, indicadores de resultados, donde hay un poco de dificultades en cómo diferenciar indicadores de resultados de indicadores de impacto. Es bastante sencillo diferenciarlos. Los indicadores de resultados son indicadores que se dan en el lapso de un año. Entonces, cobertura, eficacia, eficiencia, eso lo medimos en un año. En cambio, los indicadores de impacto son indicadores que se miden usualmente en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las tasas no se modifican de un año para otro. Las tasas se modifican después de varios años. La efectividad también no se puede medir de un año para otro. La efectividad se mide comparando varios años. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Primero por el tiempo, ¿no? Los resultados se miden en el año. Los indicadores de impacto se miden usualmente en el a largo plazo. La otra forma cómo se diferencia es que los indicadores de impacto son los resultados, pero en la población en la cual se está ejecutando el programa. Entonces, todos los resultados en la población, que usualmente se da después de varios años, se considera como indicadores de impacto.